Muy buenas noches a todos los participantes en este curso de ¿Quién es Jesús? Leyendo la obra del padre Thomas Rauch con ese mismo título. Esta es nuestra novena conferencia del Nuevo Testamento al Concilio de Calcedonia del año 451. Les habla el padre Manuel Maza de la Compañía de Jesús desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, concretamente la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por su interés. Este curso se puede también seguir en YouTube y nos queda todavía una conferencia más el 15 de junio, Dios mediante. La clase pasada dejaba esta pregunta. Explíquenos más ese título que Jesús usa, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Recuerdo muchos años atrás, alguien decía, fíjate qué humilde Jesús se identifica con el Hijo del Hombre como simplemente un humano. Ese no es el sentido. Hijo del Hombre es una figura que aparece en el libro de Daniel, concretamente en el capítulo 7, y es una figura muy importante cuando Daniel presenta lo que Dios hará al final de la historia en su juicio para dar su merecido a los malos, para reconocer el amor de los buenos. Aparece sobre las nubes del cielo el Hijo del Hombre, la figura decisiva de la historia. Y está muy claro en los evangelios que Jesús se identifica con el Hijo del Hombre. Incluso cuando habla del día, del fin del mundo, dice, no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo del Hombre. Pero él también dice, quien se avergüence de mí delante de esta generación corrupta, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Pone su vida, su persona, su mensaje en continuidad con el Hijo del Hombre. Jesús se identificó con esa figura que era muy popular en su época porque está muy cerca del libro de Daniel, que probablemente fue escrito siglo y medio antes de Cristo, durante las luchas contra Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida. En ese momento el libro de Daniel trae esperanza a todos los israelitas, presentando a Dios como Señor de la historia y al Hijo del Hombre como aquel que realiza el juicio de Dios. De modo que no es poca cosa que Jesús se haya identificado con esa figura. Entramos en la clase de hoy, donde veremos qué retos enfrentó el cristianismo al extenderse más allá del judaísmo en el mundo helenístico, es decir, el mundo que creó Alejandro Magno, que murió en el 323 a.C. Las conquistas de Alejandro Magno crearon un mundo de habla griega. En muchas ciudades la lengua de la gente educada y de la vida profesional era el griego. Y aquellos primeros cristianos tuvieron que encontrar un modo de expresar su fe en las categorías del pensamiento propia del mundo griego y romano. Se ayudaron de la filosofía helenística, pero también fue una amenaza porque esa lengua provenía de un mundo cultural muy diferente. Había que adoptar el lenguaje helenístico, pero al mismo tiempo había que evitar helenizar la fe. Los griegos tenían su manera de comprender a Dios y los judíos tenían otra. Lo vamos a ver. Los cristianos usaron los textos bíblicos de forma tipológica, es decir, como si alguna figura tuviera una enseñanza. El lenguaje bíblico era extensamente mitopoético y la helenística también tenía sus mitos propios, pero usaba un lenguaje y categorías más universales. La Iglesia del Nuevo Testamento pudo equilibrar, por un lado, el monoteísmo bíblico judío con su fe en Cristo resucitado, que fue invocado, que fue adorado, recibió culto con nombre y funciones divinas,
Y sin embargo, los cristianos se mantuvieron monoteístas. Mediante símbolos de las escrituras hebreas, los autores del Nuevo Testamento desarrollaron sus reflexiones sobre Jesús, pero eran funcionales. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Eso en latín se dice quod nos. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús para nosotros? ¿Qué llevó a cabo Jesús? O sea, que hablaban de lo que Jesús hizo y no tanto de lo que Jesús era, no tanto de su ser. El cardenal Walter Casper nos recuerda que en la reflexión progresiva sobre los títulos Hijo e Hijo de Dios en los testimonios del Nuevo Testamento se da una transición hacia una reflexión sobre Jesús más metafísica, es decir, va más allá de lo que vemos para hablar del nivel del ser. El ser no lo vemos, pero hay que hablar del ser. Y esa cristología de la misión y del ser se van yuxtaponiendo, se juntan una al lado de la otra en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan representa la filiación divina entendida a nivel del ser, ontológicamente, no como resultado de la especulación, sino para revelar el interés salvífico. ¿Quién es este Jesús que nos salva? Viene de Dios. Por eso a Juan lo representan con el águila, que es el que ve más lejos, el evangelista que vio más lejos. Realizó Juan afirmaciones a nivel del ser acerca de Jesús. Se atrevió a tratar de lo que es Jesús. No solo hizo afirmaciones de lo que Jesús hizo, sino también de lo que era Jesús en sí mismo. Hubiera sido difícil para un judío reverente como Jesús, reverente del santo nombre de Dios, que ni siquiera se debía pronunciar en voz alta, decir yo soy, que es la fórmula divina. Dios se presenta en el Antiguo Testamento diciendo yo soy. Juan le hace proclamar abiertamente, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Eso es una afirmación de procedencia, de una importancia que yo no sabría enfatizar lo suficiente. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Jesús va a ser reconocido como divino. Y fíjense qué cosa tan sorprendente. Alguien que es divino no actúa de su propia cuenta. Está referido al Padre. Está en una relación. Juan presenta a Jesús afirmando su unidad con el Padre. Juan presenta a Tomás diciendo, Señor mío, Dios mío. Los autores del Nuevo Testamento buscaban adrede implicaciones ontológicas, hablar de Jesús al nivel de las profundidades del ser. Queda abierta esa pregunta, pero claramente Juan nos dice que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y ahora veremos lo que pensaba una generación posterior, los padres apostólicos, es decir, hombres que conocieron a algún apóstol. Todos estos señores eran monoteístas, pero ya presuponen que ese que es Jesús es preexistente. Antes de su encarnación ya existía. Y le atribuyen al Hijo de Dios un papel en la creación y en la redención. Y no vacilan en reconocer la divinidad de Jesús. Le van también a reconocer la divinidad divina. Y venimos a los apologetas, los defensores de la fe. Apologein es defender. Estos señores de los siglos segundo y tercero comenzaron a señalar más sistemáticamente la relación de Cristo con el Padre, volviendo al concepto de logos o palabra común a la filosofía helenística, a la Biblia de los 70 escrita en griego y al cuarto evangelio, que describe a Jesús como la palabra preexistente de Dios. Esto, como lo vamos a ver, hay que aclararlo. Esto es peligroso, esto es un atrevimiento grande porque los gnósticos atribuían un papel al logos en la creación, pero ese logos
era un intermediario para que Dios, el Dios supremo, no se contaminase al tocar la materia. Para los gnósticos, la materia contamina, de modo que el Dios supremo tiene un logos que es el que interactúa con la materia. Fíjense, es la misma palabra y los cristianos la usaron, pero no significa lo mismo. Es un gran atrevimiento de parte de los cristianos. ¿Cuáles eran los peligros de la filosofía griega y de sus categorías a la hora de comprender el misterio de Cristo? Esa filosofía griega era dualista, privilegiaba el espíritu sobre la materia, lo inmutable sobre lo cambiante, lo eterno sobre lo temporal, y concebía la divinidad como algo impersonal. Para los griegos, lo divino era concebido como no engendrado, inmutable, inmutable. Ellos pensaban que solo podemos conocer lo que no cambie, inefable, no se puede expresar, impasible, no sufre y totalmente más allá de nosotros. Ese era el pensar griego. Y ahora tenemos a los judíos que piensan que Dios actúa en la historia. Dios ha actuado. Qué grande ha sido. Yahvé ha actuado a favor de nosotros y estamos alegres, dirá el Salmo. O Dios ayudó a su pueblo a salir de Egipto. Esa es la concepción israelita, totalmente diferente de la griega. Y por eso hay un peligro al usar la filosofía griega. La filosofía popular grecorromana, influida por Platón, despreciaba el cuerpo y algo de eso entró en el cristianismo, apresado por su materialidad en un mundo imperfecto. Sócrates murió convencido de que liberaba su alma de la prisión de las limitaciones del cuerpo. Para Platón, el alma era una prisionera del cuerpo. Y así lo van a pensar también los gnósticos. En cambio, para los hebreos, la persona era una unidad somática, un cuerpo vivo. En la muerte, el aliento partía y la persona dejaba de existir. Nosotros los cristianos pensamos en la eternidad como la inmortalidad del alma, pero olvidamos la resurrección de los cuerpos. Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, decimos cada domingo, ¿no? O sea que son concepciones diferentes de lo que estamos aquí hablando. Algo que nos va a ayudar mucho a entender el peligro de traducir dabar por logos, o sea, la palabra dabar, palabra en hebreo, y logos. La palabra dabar en hebreo se expresa con este término que acabo de usar, y es una prolongación dinámica de la persona y el poder de una persona. Eso es muy lindo. Para el hebreo, el cuerpo es como si fuera la palabra que el alma le dice a la otra persona. La palabra hablada no se puede retirar. La palabra divina es una personificación del poder de Dios. Ha sido emitida para cumplir el designio divino en la creación. O cuando era pronunciada en nombre de Dios por un profeta para exhortar al pueblo a que volviera a Dios, para emitir un juicio sobre las naciones. En la carta a los Hebreos hay una reflexión preciosa sobre lo que es la palabra, que penetra hasta lo más profundo y revela la verdad de la persona. Dios actuó en la historia por medio de la palabra divina. Eso es dabar. Logos, ¿no? Logos en Juan tiene detrás el dabar hebreo. Como la sabiduría, el logos está presente en Dios en los comienzos, activo en la creación, se hizo carne en Jesús. La palabra en la cultura griega, en la cultura hebrea, es un concepto salvífico, va encaminado a la salvación. En cambio, el logos en la cultura griega es un concepto que apunta a la racionalidad, a la organización, a la forma y el sentido del universo. La teología cristiana logos, que se usa en el prólogo de Juan, une los dos conceptos. El logos está tan activo en la creación como en la salvación. Para el griego, la palabra es conocimiento.
para el hebreo es también poder, realización. ¿Cuál era el peligro? ¿Caería la iglesia en la herejía gnóstica o en el docetismo? Pensar que todo lo carnal de Jesús era pura apariencia. El logos podía reducirse a una emanación subordinada a un principio del cosmos, del universo. Los gnósticos necesitaban el mediador entre Dios, el Dios inefable que no puede tocar la materia. Fíjense, el problema del gnosticismo ofrecía la salvación por medio del conocimiento secreto, accesible a los iniciados. Era una doctrina altamente dualista, espíritu por un lado, materia por otro. Concibe la salvación como un escape, salir corriendo de los líos del mundo, la liberación de la persona, de la existencia corporal y material. Un paréntesis, todos los gnosticismos tienen una base de falta de esperanza. Esto no hay quien lo cambie, hay que salir corriendo. Y algo de eso vivimos nosotros también. Hemos desesperado de arreglar la ciudad. Por eso el que puede o se monta a 7 pisos por arriba de la ciudad o se va a una esquinita donde no entre la ciudad, ¿no? Hemos desesperado de los espacios. Algunos gnósticos rechazaban cualquier cosa que tuviese que ver con el cuerpo y la sexualidad. Y otros se fueron al otro extremo. Como el cuerpo no era importante, la moralidad no era importante, lo que contaba era tener el conocimiento sublime confiado a unos pocos. Pero eso es falso, ¿no? Hace falta también la praxis que viene de la vida. ¿Cuál era el peligro al emplear el término logos? Caer en el docetismo, que no, los docetas no podían aceptar que el Hijo de Dios tuviera un cuerpo como nosotros, con todas esas connotaciones del cuerpo, con todas las limitaciones del cuerpo. Marción, que por cierto era hijo de un obispo, enseñaba que Cristo solo tuvo un cuerpo aparente, su cuerpo no era real, su sufrimiento fue una ilusión. Hay gente que se cree que Jesús en la cruz no padecía, porque como era Dios no padecía, pero es el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, no jugó a ser humano, vivió su humanidad. Dos elementos que tenían que quedar claramente demostrados al confesar a Jesucristo como Hijo de Dios. Primero, ver si era compatible con el monoteísmo judío. Y segundo, ver si era diferente del politeísmo pagano. Algunos paganos se alegraron muchísimo de que hubiera otro Dios. Ellos le hacían altares al Dios desconocido por si acaso. Y ahora le dicen que Jesús es divino. Pues qué bueno, otro más. No es eso lo que nosotros creemos. Había que combinar la unidad en Dios. Solamente hay un Dios, pero Jesús no es el Padre. Jesús se dirigió al Padre. Cuando oren, digan Padre nuestro. Poco a poco se fueron creando diversas escuelas. Una en Alejandría que enfatizaba una cristología, una reflexión sobre Jesús encarnada, palabra hecha carne, logos sarx, y Antioquía, que quería enfatizar sobre todo que Jesús fue verdaderamente humano. Alejandría buscaba sobre todo la unidad. Antioquía quería enfatizar sobre todo la humanidad. Fueron dos tendencias, dos escuelas. A eso añádale celos, sobre todo cuando surja Constantinopla, va a haber mucho celo entre Constantinopla y Alejandría, como lo hubo entre Constantinopla y Antioquía también. ¿Cuáles eran las características catequéticas de la escuela de Alejandría? Tuvieron una gran escuela catequética. De ahí provino Orígenes, de ahí provino también Atanasio de Alejandría, y de ahí también estuvo Arrio, el hereje. Reverenciaba la trascendencia y la unidad de Dios. Enfatizaba el logo que se agregaba a la carne humana. ¿Cuál era su peligro? De menospreciar la plena humanidad de Jesús. Ese es el problema de Alejandría. Enfatizar tanto la unidad que descuide que Jesús era hombre verdadero. Por ejemplo, Apolinar de la Odisea
pensaba que el logos tomaba el lugar del alma en Jesús, ganaba unidad, pero perdía humanidad. Miren el razonamiento de Apolinar. Dos realidades completas no pueden llegar a la unidad perfecta. A la humanidad de Jesús le faltaba un pedazo, y eso fue lo que la divinidad ocupó. Eso es falso. Él negaba que Jesús tuviera un alma como nosotros. Si lo propio de Dios es darse y lo que realiza el ser humano es recibir, no hay ningún problema, ¿no? Porque cierto que son dos realidades completas, pero una, lo propio de ella es darse, y otra se realiza en recibir, en recibir. Las características de la escuela de Antioquía. Varios de sus representantes fueron excomulgados, algunos de ellos con trampa. Antioquía enfatizaba una cristología basada en el logos anthropos. Subrayaba la plena humanidad de Cristo. Una opinión de Haidt sobre la escuela de Antioquía. Su visión enfatiza que Jesucristo, como una persona histórica, tiene dos naturalezas distintas, posee dos naturalezas distintas. Eso también es engañoso, pues Jesús es divino por ser hijo de Dios y es humano por participar de nuestra condición humana. Pero quien es sujeto en Jesús es divino, es un ser divino que asume una humanidad. Entre Antioquía, Alejandría y Constantinopla existían grandes rivalidades. Y entre alejandrinos y antioquenos se peleaba por el lenguaje teológico. Ya esto lo hemos visto, o sea que la escuela de Alejandría subraya la unión del logos divino con Jesús. Quería dejar claro que en Jesús hay un solo sujeto, que es divino. Y a la escuela de Antioquía quería dejar claro que Jesús fue tan humano como nosotros. Esto tiene muchas consecuencias. La voy a decir ahora porque puede que me olvide y no lo repita luego. Jesús nos salvó a nosotros, a los que estamos oyendo este curso. ¿Por qué? Porque es divino, es el Hijo de Dios. Su acción llega a toda la historia. Y nos salvó a nosotros porque es humano, tan humano como nosotros. Si no es divino, no nos salvó. Si no es humano, no nos salvó a nosotros. Y aquí viene un obispo que va a dar pie a la herejía de Arrio. Arrio va a decir que Jesús era una mera criatura. Pablo de Samosata, opuesto a Orígenes de Alejandría, quería dejar claro la humanidad de Jesús. Y decía, Jesús era un hombre habitado por un atributo que era de la misma sustancia del Padre. Pero era un hombre, pero lo habitaba algo que el Padre le había dado. Y eso que el Padre le había dado provenía de la misma sustancia del Padre. Era un atributo homoousios, consustancial, era un atributo consustancial. Fíjense la palabrita, va a ser la misma que usa el concilio queriendo decir algo totalmente distinto, referido a algo totalmente distinto. Pero es la misma palabrita. ¿Qué decía Pablo de Samosata sobre Jesús? Jesús no fue más que un hombre. El Espíritu Santo vino a habitar en él. No era Dios. Fue elevado, ¿no?, a la condición de hijo por el bautismo. Fue adoptado por Dios. Se garantizaba así la humanidad de Jesús a base de una separación radical de la persona de Jesús y del Verbo. Ya a este hombre lo habían condenado en la segunda mitad del siglo III, a Pablo de Samosata. Era un precursor de Arrio, porque pensaba que el Padre es el único que existe de manera sustancial. Y eso que llamamos verbo era un sonido proferido por su boca. Y Jesús seguía siendo un hombre habitado por un atributo, el más sublime, pero un hombre en fin. No era más que un hombre, ¿no? Arrio, nacido en Libia, pastor en Alejandría, un hombre que tenía un don tremendo para la predicación, compuso muchas canciones heréticas, llenas de herejía, pero muy, dirían los americanos, muy catchy, muy pegajosas. Los marineros las cantaban. Él afirma la singularidad de Dios
Pero tanto la afirma que Jesús no es divino, porque Arrio se va a escandalizar. Dice, el ser o la esencia de Dios, piensa Arrio, no puede ser compartida. Y ahora en la herejía de Arrio. El lobo fue creado de la nada, tuvo un comienzo en el tiempo, es distinto de la esencia y del ser del Padre. Puede estar sujeto a cambio y sufrimiento. El verbo quedaba reducido a un ser semidios, una criatura. Arrio había helenizado el cristianismo. ¿Qué era el lobo? Un mediador entre el Dios inefable e inmutable y este mundo de la multiplicidad y del cambio. ¿Se dan cuenta del problema? A Arrio le va a responder el credo de Nicea, el concilio de Nicea convocado por Constantino. Constantino, converso ya en el 313, se da cuenta que Arrio le está dividiendo el imperio y convoca un concilio. Para que el concilio se diera, muchos obispos no tenían cómo transportarse. Él permitió que los obispos usaran los caballos que repartían el correo del imperio, los mensajes del imperio, lo que se llama las postas. Las postas. Los obispos, algunos de ellos, usaron esos caballos, que por cierto, entre aquellos obispos había algunos que le habían cortado un brazo durante las persecuciones, a otros les faltaba una mano, otro tenía una pierna impedida, otros habían trabajado en minas. Cuando Constantino entró en el concilio con todo su aparataje, hubo obispos que se echaron a llorar, que lo abrazaban, que no podían creer lo que estaban viendo, que un emperador romano convocase un concilio. Bueno, ese concilio le responde a Arrio diciendo, creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, la visible y la invisible, y en un solo Señor. Esa palabrita quiere decir que Jesús es divino, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, nacido, engendrado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Fíjese, una vela no pierde nada por encender otra vela. Y así explicaban la procedencia de Jesús del Padre, encendiendo una vela con otra vela. Es el mismo fuego, es la misma llama. Engendrado, es la palabrita que van a usar. Por supuesto, son palabras metafóricas. Palabras engendrado, engendramos nosotros, pero engendrado para decir que no es creado, no hecho, consustancial al Padre. ¿Qué quiere decir eso? De lo que el Padre sea, el Hijo también es. De lo que el Padre sea, el Hijo también es. Porque en todas las cosas fueron hechas, las del cielo, las de la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó, padeció, resucitó, etc. Y en el Espíritu Santo, más tarde se va a quedar más claro esto en el primer concilio de Constantinopla, en el 381. Pero ya se dan cuenta de la respuesta. Jesús es consustancial. ¿Dónde está el problema? Que usaron la misma palabrita que había usado Pablo de Samosata para atribuírsela, para adjudicársela a un atributo que el Padre le daba a un hombre para adoptarlo. Y el concilio condena a los que dicen que hubo un tiempo en que el Hijo no fue hecho de la nada, es de otra hipóstasis o sustancia. En ese momento hipóstasis también es ambiguo lo que significa. El Hijo es cambiable o mudable. Y Arrio está preso de la mentalidad griega. Para él, el Hijo no puede ser divino. El concilio de Nicea afirmó la divinidad de Jesús. Lo hemos visto. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Pero no definió lo que entendía por homoousios. Y todo esto suscita controversia, porque, como les acabo de explicar, se estaba usando el mismo término que había empleado el hereje Pablo de Samosata. Para algunos obispos esto era problemático. No podían aceptar. Era una minoría, pero no podían aceptar el concilio de Nicea. Los arrianos evitaban el término homoousios, pero había simpatizantes semi-arrianos que usaban
homoiousianos. Esa iota que se añade, esa i, quiere decir semejante, semejante. Y esa le gustaba a Constantino. Constantino pensaba que podía unir a los seguidores de Arrio con los seguidores de Nicea usando la palabrita homoiousianos. Constantino estaba muy preocupado por motivos políticos, porque tenía ya la amenaza de los bárbaros. Había bárbaros presionando la cuenca del Danubio y había bárbaros presionando la cuenca del Rin. Ya los tiene ahí. Es más, ya hay bárbaros que entraron y cruzaron y forman a veces tropas auxiliares y les dan cargos, etcétera, con tal que detengan a los otros bárbaros. Entonces, Constantino ve el imperio amenazado y ve que necesita unidad religiosa. Y dice, por favor, digan que Jesús es semejante, semejante. No, señor, dirá Atanasio. La divinidad, aunque el Padre y el Hijo son distintos, el Hijo pertenece a la sustancia del Padre. Es de la misma naturaleza. Hilario de Occidente, influenciado por Tertuliano, Dios Padre y Dios Hijo son absolutamente uno, no por la unidad de la persona, sino por la unidad de la divinidad, ¿no? Muy bien. Se están dando cuenta cómo los que seguían a Nicea no pueden aceptar este término de semejante, no. Atanasio se iba al otro extremo, buscaba quitar cualquier debilidad. Dice, su ignorancia era aparente, ¿no? Por ejemplo, Hilario negaba que Jesús hubiese experimentado ignorancia, hambre, miedo, dolor. Se movía en la dirección del docetismo. Mucha gente cree que le hacen un favor a Jesús negando que Jesús sufría, que Jesús padecía, que a veces se desesperaba con sus discípulos. No, señor, Jesús vivió todo eso. Por ahí pasó Jesús. Apolinar de la Odisea sostenía que en Jesús el lobo ocupaba el lugar del alma, pero entonces Jesús no habría sido un verdadero humano como nosotros. Ese Jesús carecía de un alma racional, de un principio de individualidad, libertad y acción humana. Eso también era herético. Ahora vienen los padres capadocios que nos van a ayudar muchísimo a entender todo esto. Son padres del siglo IV, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. Van a afirmar, el Hijo era plena e igualmente Dios, tan Dios como el Padre. No era un Dios de segunda categoría, era eternamente engendrado. El Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado. En Dios hay una naturaleza divina, una usía y tres hipóstasis, es decir, tres fuentes de relaciones. Y nosotros decimos personas. Cuando decimos esa palabra personas, no estamos hablando de personas como la gente que anda por la calle, no. Estamos hablando de fuentes de relaciones, ¿no? Ellos también van a reconocer la divinidad del Espíritu Santo. Una cosa es lo que Dios es y otra cosa es aquellos que se comunican lo que Dios es. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entramos en el segundo concilio ecuménico. Ya hemos visto Nicea en el 325 y ahora vemos el primero de Constantinopla en el 381. Hemos dado un salto de unos años. Va a reafirmar la fe de Nicea, pero va a formular su propio credo. Elimina la usía, afirmó la divinidad del Espíritu Santo, reconociendo como santo y dador de vida, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Que habló por los profetas. ¿Les suena conocido? Lo repetimos cada domingo. Es de allá que vino. Ellos dejan muy claro, Nicea, la divinidad del Hijo, y ahora Constantinopla la reafirma y la divinidad del Espíritu Santo. La fe en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, etc. Debe quedarme la palabrita católica, tan linda. Quiere decir que es la Iglesia que cree como se ha creído siempre, como han creído todos, como se ha creído en todas partes. Fíjense, eso es lo que están diciendo, es decir, cazajolos, según la totalidad. Nosotros somos los que creemos según
lo que se ha creído siempre, como han creído por todas partes, como ha creído todo el mundo. Una palabra muy linda y, por cierto, triste. Nosotros siempre debemos tener el dolor de ser católicos sin nuestros hermanos. Algo anda mal, algo andamos mal en nuestro catolicismo, cuando alegremente podemos ser, nos falta a nuestros hermanos, ¿no? Que todos sean unos, como tú, Padre, como tú en mí y yo en ti, que todos sean uno para que el mundo crea, dice Jesús en Juan 17. Y entramos en esta tercera fase, el enfrentamiento entre Cirilo de Alejandría y Nestorio. Nestorio llegó a ser patriarca de Constantinopla. Estamos en el siglo V. Mucha gente ya llamaba a María Madre de Dios, porque el que nació de ella era divino. Lo que se quería afirmar era que aquel que nació de María es divino. Y Nestorio decía, no, María es madre del Cristo, pero no madre de Dios, ¿no? Hacía una división en el sujeto, como si en Jesús hubiese dos sujetos, ¿no? El Cristo y el Hijo de Dios. Y Cirilo denunció a Nestorio ante el Papa Celestino. Jesús es la naturaleza encarnada del Logo divino, es decir, que permaneciendo como Dios, el Logos o Hijo tomó vida humana. Llamó a su posición unión hipostática, claro, porque es una unión al nivel del ser más profundo. De ahí donde el Hijo sale al ser, ahí está la unidad. Cristo, para Nestorio, fue una persona en la que sus dos naturalezas permanecen distintas o separadas, no hay unidad, ¿no? Pero falta una palabrita que ayude a sintetizar esto. Y el concilio de Éfeso va a decir, María podría ser proclamada Madre de Dios, porque se puede predicar indistintamente de Jesús los atributos divinos y humanos. Los atributos divinos y humanos. Es decir, que Jesús es tan humano como nosotros, tan divino como el Padre. Juan, obispo de Alejandría, y obispo de Antioquía, no entendió bien a Cirilo y les excomulgó, ¿no? Y los legados papales respaldaron a Cirilo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Más tarde Juan de Antioquía se da cuenta de lo que decía Cirilo y va a confesar a Cristo, perfecto Dios, perfecto hombre. Reconoce las dos naturalezas sin confusión en una persona, y se puede usar el título de ese que nació de María es divino, es decir, María es Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, porque el Hijo que nació de ella es divino. Más tarde, después del concilio, va a surgir una herejía donde se va a afirmar que después de la unión de la humanidad y la divinidad, nada más queda la divinidad. Por eso se llama monofisismo, una sola naturaleza, la divina, son una herejía, una sola naturaleza, el monofisismo. Esto fue propalado, fue defendido por Eutiques, que era un monje de Constantinopla y hacía campaña contra el símbolo de la unión. El patriarca Flaviano condenó a Eutiques y dijo, nosotros confesamos que Cristo es de dos naturalezas después de la encarnación. O sea, el Hijo encarnado es verdadero Dios, verdadero hombre, confesando un Cristo, un Hijo, un Señor en una hipóstasis y una prósopo, ¿no? Ahora, Eutiques va a negar la humanidad de Cristo. O sea que después de la unidad, desaparece la humanidad, queda absorbida en la divinidad. Un grupo de amigos de Eutiques convocaron un concilio de ladrones, ¿no? ¿Y qué lograron? Rehabilitar a Eutiques. El Papa responde con el Tomus ad Flaviano. Yo creo que fue León el que respondió,
quedando pues a salvo la propiedad de una y otra naturaleza y uniéndose ambas en una sola persona, la humildad fue recibida por la majestad, la flaqueza por la fuerza, la mortalidad por la eternidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mire, Eutiques, el hereje, lo que defendía es que después de la unión, la divinidad absorbe la humanidad de Jesús. Y lo que León, el Papa, lo defiende, lo que León defiende es que humanidad y divinidad permanecen en Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no como quería Eutique. Eutique pensaba en una sola naturaleza, por eso es monofisita. Eutique convoca un concilio manipulado. No se permite leer lo que el Papa le había escrito a Flaviano. Y Dioscoro, apoyado por militares, condena a Flaviano y rehabilita a Eutique. Fue como un golpe de mano militar, ¿no? Este concilio se llama el latrocinio de Éfeso. No, por supuesto que no es un concilio ecuménico, fue un robo. Se robaron un concilio de manera corrupta, ¿no? Pero luego de la muerte de Teodosio, se convoca el concilio de Calcedonia. Hay un nuevo emperador y ese nuevo concilio acepta el credo de Nicea, las dos cartas de Cirilo, el tomo de León a Flaviano y la profesión de fe de Flaviano. El Papa le había escrito a Flaviano, ¿no? Y el texto producido por los obispos todavía seguía siendo ambiguo. Pero los legados papales amenazan con que se van a llevar el concilio a Italia. Entonces se produce una confesión de fe aceptable que deja claro, deja muy clarito de qué se trata. Lo vamos a ver ahora. Dice, mire la confesión de fe. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso va contra Nestorio, que dividía el ser de Jesús. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Verdaderamente, Dios verdaderamente, contra Arrio. El mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Eso va contra Polinar, el que condenaron en el primer concilio de Constantinopla. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Eso va contra Eutique. Eutique negaba la humanidad de Jesús. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad. Y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo de Dios unigénito, en dos naturalezas, contra Eutique. Eutique nada más afirmaba una, era monofisita. Y ahora vienen los 4 adverbios famosos, traducidos así en castellano, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Empiezo por explicar la última. Es contra Nestorio. Nestorio dividía el sujeto. En modo alguno borraba la diferencia de la naturaleza por causa de la unión, o sea que no se confunden, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad. No hay cambio y concurriendo en una sola persona, no hay división, en una sola hipóstasis, en una sola persona, no partido y dividido en dos personas, como decía Nestorio. María es madre de Cristo. ¿Cómo que? María es madre de Dios, porque el que nació de ella es divino, es hijo de Dios. Uno solo y el mismo unigénito, Dios Verbo, Jesucristo. Aquí tienen la gran definición de Calcedonia, que se apoyó mucho en lo que los legados papales dijeron en ese concilio. Quedaba asegurada la unidad de Jesús con el Logos divino, ¿no? Una prosopón y una hipóstasis. La referencia a las dos naturalezas no significa división o separación. María es Theotokos, por lo que nació de ellas es divino. La teología de Antioquía se refleja en la afirmación de las dos naturalezas. Y estamos llegando a esta primera parte, que es más larga siempre que la segunda. ¿Qué nos dejó este capítulo de Rauch? Entender que la escuela de Alejandría subrayó la unión de lo divino y lo no divino. Dios está presente en Jesús.
nos ha salido al encuentro en Jesús. Si algo grande debe quedar claro de este curso en el cual hemos seguido a Rausch, es que Dios nos ha salido al encuentro en Cristo. Dirá Schillebeck, es sacramento de Dios, Cristo, ¿no? Y la iglesia, sacramento de Cristo. La escuela de Antioquía subrayó: Jesús es un ser humano pleno, integral. Él es verdaderamente uno de nosotros. Ese era el énfasis de Antioquía. El Concilio de Calcedonia va a reformular la fe en un lenguaje filosófico. Y hasta el día de hoy, la teología cristiana ha asumido el lenguaje filosófico, pero lo transformó. Ayudó a que el pensamiento griego se inclinase en la dirección de un pensamiento personal, relacional y no tan esencialista, a vez de los pensamientos más bellos, ¿no? Todo ese personalismo de los franceses, Mounier, por ejemplo, ¿no? Que tanto insistía en la dignidad de la persona, su capacidad de relacionarse. El cristianismo fue influido por la idea de una divinidad impasible y trascendente. Hasta el día de hoy hay gente que cree que le hace un favor a Jesús, enfatizando que Jesús no padeció. Eso es falso. Nos puede ayudar porque pasó por donde pasamos nosotros. Léalo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Yo creo que es del verso 14 para allá. Y luego en el capítulo 4 vuelve otra vez sobre el tema, ¿no? Vale la pena leer esos dos capítulos. Se rechazó la trascendencia, que solo interactúa a base de intermediarios, como pensaban los gnósticos, de Dios que se contamina al tocar la materia. Afirmó que en Jesús Dios se revela y se autocomunica. Ireneo dirá: en Jesús Dios se acostumbra a lo humano para que nosotros los humanos nos acostumbremos a Dios. O dirá Isaías: Él es Emmanuel, un Dios con nosotros. Cada vez que celebramos Navidad, estamos celebrando que Dios no ha querido ser Dios sin nosotros, para que a nadie se le ocurra querer vivir y ser sin Dios, ¿no? Es Emmanuel. La filosofía nos protege del fundamentalismo, de repetir palabras de la Escritura sin decir nada, y del fideísmo, andar creyendo disparate. Esa gente que dice: yo no entiendo nada de esto, ni sé lo que estoy diciendo, pero yo lo creo en fe. No, señor. Pablo dice en sus cartas: sea nuestra ofrenda racional, que nosotros sepamos, como dice Pedro en la prima Petri, la primera carta de Pedro, que sepamos dar razón de nuestra esperanza, que no estamos creyendo en un disparate. Ahora, de manera más ligera, más fácil, hemos roído un hueso duro, filosófico. Vamos a mirar esto desde otro ángulo. Bueno, vamos a profundizar en las ideas de Arrio, que es importante entender esto, ¿no? O sea, Arrio de Alejandría. Para Arrio, el Hijo lo habrían creado de la nada, había comenzado a existir antes de los tiempos por designio de Dios, antes de ser engendrado, creado. No existía, decía Arrio. El Hijo tiene un comienzo, dice Arrio, por eso no puede ser divino. Eso es falso, ¿no? Pero si era verdad que lo que Arrio enseñaba, entonces, si el Hijo no ha existido desde siempre, Dios no habría sido Padre desde siempre, o comunicación original por pura gratuidad. Le faltaría a Dios el Hijo o la palabra. Dios habría sido un Dios mudo, sin palabra eterna. Dios tiene su palabra, como nosotros tenemos nuestra palabra. Dios tiene su palabra. Lo que pasa es que la palabra de Dios lo expresa perfectamente, o mejor, lo expresa divinamente, ¿no? Dios habría permanecido eternamente estéril, eternamente mudo, sin hijo propio ni palabra propia. El Hijo o la palabra no pueden ser algo adventicio, accidental en Dios. Es algo esencial a Dios. Dios habría sido la suprema realidad eterna, inengendrada, autosuficiente, pero inerte, incomunicado, semejante al puro absoluto filosófico. Los que vieron Odisea del Espacio 2001, ese bloque de mármol que acompaña la historia, ¿no? No, sería un Dios sin entraña ni compasión. ¿Qué hizo el Concilio de Nicea? Responderle a Arrio y excluir
todo subordinacionismo. El Hijo, lo hemos dicho, digámoslo una vez más, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ese D es de procedencia, procede de un Dios verdadero. No está hecho, es engendrado, comparte el mismo ser del Padre. Lo que el Padre sea, también el Hijo es. Tal vez hubiera sido mejor evitar la palabra consustancial que había usado Pablo de Samosata para usar coeterno, ¿no? Jesús es divino, es Dios en su fondo más íntimo, es de Dios de quien recibe su identidad, que eso es otra cosa. No se es menos por recibir del Padre la identidad. El Hijo no procede como si fuera una criatura, sino una comunicación eterna. El Padre no tiene nada mejor que decirlo. En el Hijo, el Padre nos ha dicho todo. Más allá de Jesús, el Padre no nos dice nada. ¿Usted quiere crecer en la vida espiritual? Lea los evangelios. Lea los evangelios y arrodille. Léalo de rodillas mejor, porque ahí nos está hablando el Padre. Fíjese los problemas de Atanasio, San Atanasio, qué hombre tan grande. Eusebio de Nicomedia, que era un obispo muy amigo de Constantino, influyó en él para que Atanasio tuviera que admitir a los condenados en Nicea. Y Atanasio decía, no puede haber comunión en la iglesia con quienes niegan la divinidad de Cristo, quienes niegan la divinidad de Cristo. El tribunal que quería juzgarle estaba todo arreglado en su contra. Señores, a Atanasio lo mandaron al exilio 5 veces. Atanasio tenía una maletica preparada cada vez que venía un nuevo emperador, por si acaso lo mandaban 5 veces, tuvo que irse. San Jerónimo, que es de aquella época, dice, todo el orbe gimió y se sorprendió al verse arriano. Las principales sedes episcopales eran arrianas, estaban en manos de herejes, ¿no? ¿Qué de bueno tuvo el exilio de Atanasio? Que difundió el monaquismo de Egipto, escribiendo una vida de San Antonio, que vivió muchos años, más de 100 años, ¿no? Y más tarde Agustín leerá esa vida y se quedará transformado. Aquí tienen los exilios de Atanasio, ¿no? Donde estuvo exiliado y las veces que lo exiliaron, que fue enviado al exilio. Un hombre que sufrió mucho, pero nunca se echó atrás. El Hijo es consustancial al Padre, tan divino como el Padre. Eso no se puede tener comunión con quien no afirme eso. Hay cosas que se pueden discutir, pero esto un cristiano ha de afirmarlo, ¿no? Por cierto, que esto fue uno de los motivos que tuvo Newman, que era anglicano, para abrazar la Iglesia Católica. Newman se dio cuenta que la masa de los fieles católicos se mantuvo fiel a la doctrina trinitaria ortodoxa, mientras que al menos en ciertos momentos de la crisis arriana, la mayoría de los obispos eran arrianos y la gente sencilla era fiel a Nicea. Y esto llevó a Newman a pensar que el Espíritu Santo tenía algo que decir en esta iglesia y abrazó la fe católica, que por cierto sufrió mucho porque era una época que la iglesia era muy conservadora. El cardenal Manning, un gran hombre que defendió a los obreros irlandeses y al mismo tiempo un hombre conservador, creía que Newman era un hereje, ¿no? Y Pío IX tampoco no lo tragaba mucho al pobre Newman. León XIII lo hizo cardenal y recientemente lo han canonizado a este gran señor que tanto influyó en la teología posterior a su época. Era, por cierto, de la gente de San Felipe Neri, era del oratorio. Newman era del oratorio. Yo quiero ahora todavía unas reflexiones más cerquitas de nosotros, más fáciles, porque no hay que engañarse. Esto es más interesante que la clase pasada, pero tiene un componente filosófico. Hay que roer ese hueso. Vamos a explicar los adverbios. Dice, inconfundiblemente se dirige a Eutique. Lo divino no se traga a lo humano. Inmutablemente, o sea que siempre Dios no deja de ser Dios. Siempre nosotros queremos poner Dios a nuestra disposición. Le queremos dar la camiseta de nuestro equipo, la banderita de nuestro partido. Dios es el innombrable. Cuando recen, digan,
Padre nuestro que estás en el cielo. Tal vez allí haya esto de que, mira, no te puedo hacer trampa. Dios mío, me dirijo a ti como alguien a quien, gracias a Dios, no le puedo hacer trampa. No busco reclutarte, Señor. Vengo a adorarte, vengo a comunicarte, pero no vengo a reclutarte, porque el mundo está tan polarizado que aspiramos a reclutar a Dios para nuestra tendencia, con lo cual no estamos tratando a Dios, sino a un ídolo imaginado por nosotros. Los dos adverbios equilibran y ponen dualidad y unidad, indivisiblemente antinestoriano. O sea, Nestorio dividía entre Cristo y el Hijo de Dios. Lo humano está tan unido al Hijo que, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, en Cristo hay un solo sujeto. Inseparablemente, esta situación es definitiva e irreversible. La inmutabilidad del segundo adverbio, en cuanto que marca lo absoluto de la fidelidad de Dios, cuya entrega al hombre, a la mujer, no tiene vuelta. Para siempre hay algo de nosotros en la Trinidad. Por eso todas las oraciones terminan por Cristo nuestro Señor, porque hay uno de nosotros en la Trinidad. Nicea le responde a Arrio, que arguye y parece que correctamente dice: si sufre no puede ser Dios. Y Nicea le responde: ese Jesús que sufre es un absoluto. Es Dios, es Jesús. Está más claro ahí todavía. Ese que sufre es divino. Dios se identifica con los que sufren. Apolinar afirma: el perfecto Dios no puede hacer uno con un hombre acabado. Y la iglesia le responde que aquello de nosotros que no ha sido asumido, no ha sido sanado. Jesús asumió todo lo nuestro para salvarlo, ¿no? Todo lo nuestro. Pasó por donde pasamos nosotros para salvarlo. Éfeso. Nestorio parece que no se pueden predicar contrarios en un mismo sujeto. Y Cirilo le responde: si hemos de dividir los sujetos según las predicaciones, no podemos creer que nuestra realidad es ajena a Dios. Lo nuestro no es ajeno a Dios. María es madre de Dios, porque ese que nació de ella es divino. Y el monofisismo, creer en una sola naturaleza. Piensa que la divinidad absorbe lo finito. No, Señor. Si divinidad y humanidad no son distintamente Dios, nuestro ser perece en lugar de verse salvado. Son diferentes, permanecen, sí, Señor. No están, la divinidad no digiere la humanidad. Bueno, hemos recorrido. Si Jesús no fuera divino, no es más que nuestro muerto más ilustre, ¿no? Y el enigma de la historia está abierto y las opciones absolutas no tienen sustento. ¿En qué apoyarse? El amor a los pobres, por ejemplo. Jesús es divino, amó a los pobres. Tiene, ¿no? Jesús no pasaría de ser nuestro difunto más ilustre, ¿no? Si Jesús no es hombre, no nos ha sido dado a nosotros nuestra salvación. Si la humanidad no es de Dios, en la misma medida que mi propio ser es mío y no por cierta acomodación del lenguaje, entonces la divinización del hombre no está plenamente realizada, ni Jesús es verdaderamente Dios. Y que si lo que es de Dios no es una humanidad en cuanto a humanidad y perteneciendo a la humanidad, no es el hombre lo que ha sido salvado en Jesús, sino otro ser. Jesús nos salvó a nosotros y no nos salvó haciendo la digestión de lo que somos nosotros. Hay un gran peligro. Mucha gente dice: Jesús es Dios. Piense, cuando usted dice Jesús es Dios, usted está aplicando su idea de Dios a Jesús de Nazaret. Muchas veces esa gente que dice Jesús es Dios, tienen un Dios sin prójimo, usan el nombre de Dios para legitimarse, usamos el nombre de Dios. Invocando el nombre de Dios, escondemos nuestra falta de humanidad y de compasión. Fíjense cómo Jesús se identifica con lo humano, lo que determina el juicio. Mírenlo: tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Estaba preso y me visitaste. Los justos no saben que lo hacían con Jesús. El testigo de Dios entre nosotros no son las ideas sublimes, no es la vestimenta que nos ponemos los sacerdotes, es el pobre. Ese es el testigo de Dios, el necesitado, el pobre. Cuando afirmamos su divinidad, negando a la humanidad, nos asustan sus limitaciones. Lo hacemos porque nos asustan sus limitaciones. Jesús padeció, se cansó, sintió hambre y sed, se hartaba de la cerrazón de sus discípulos, de las autoridades, hasta de su propio pueblo. Era humano. Nos escandaliza que Jesús ignorara y no nos escandaliza que Jesús padeciera. Que sí, los hombres ignoramos. Jesús se hizo hombre, Jesús ignoró. Si no ignoró, no es que tenía un televisor y veía como Jesus Christ Superstar lo que iba a pasar. Jesús no tenía televisor. Jesús vivió confiado en su Padre, vivió como el Padre, comenzó a sentir, dice Marcos, pavor y temblor, siendo de condición divina, dice, repite Pablo, porque es un himno anterior a él. El Hijo no se aferró a los privilegios de su divinidad. Dios lo sabe todo, el hombre ignora, Jesús renuncia a saber todo y escoge ignorar por amor a nosotros. Creo que ahora se entiende mejor el valor de la encarnación, el valor de la Navidad, el valor de la enunciación, pero sobre todo la historia, el adviento que se cumple en Navidad. El Hijo asumiendo nuestra condición, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ahí pasó Dios, por ahí pasó el Hijo de Dios, creemos los cristianos. Actuó por pura y gratuita iniciativa de su lealtad eterna, en la que podemos creer hasta más allá de la muerte. Quien cree en mí, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera, vivirá. O sea que apoyarse en él es ir ya más allá de la muerte. Si creemos en Dios, aceptamos que Dios nos supera. Si algo llegamos a conocer a Dios, es porque Él ha tomado la iniciativa de revelarse, que por cierto, por eso la oración es tan importante, porque hay cosas que solo Dios nos puede decir, hay cosas que solo Dios nos puede decir. Haga silencio. Si creemos en Dios, revelándose, acercándose, no deja de superarnos. Sigue siendo un misterio. Cuando Dios está cerca, nos sigue quedando grande. Nadie mira el sol con los ojos abiertos. No es falta de sol, es falta de ojo. Dios siempre será mayor y nos cuestiona más cuando está cerca. Mira, a Israel le era más fácil creer en ese Dios que no veían que decir, ese Jesús que nació en Galilea, que se crió entre nosotros, ese es divino. En él se revela lo que Dios quiere para nosotros. Es fácil creer en un Dios que no se ve porque lo imaginas como te gusta, pero el Galileo rompe muchos esquemas. Rompe tantos esquemas que en el capítulo 7 de Lucas Jesús llegará a decir, dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Si tú crees en un Jesús fácil que no te da problema, revísate a ver en qué tú estás creyendo, que el Jesús verdadero nos da problema a toditos. Como decía Osterholz, tú eres un amigo difícil. Dios siempre será mayor. La inmensidad del Señor se capta mejor cuando se acerca, se expone, nos da su mano. Solo un amor infinito elige hacerse tan pequeño. Pero al revelarse, Dios se esconde porque no lo pensamos así, no lo esperamos así, ¿no? Como dice ese villancico, lo esperaban poderoso y vino humilde, ¿no? Lo esperaban, ¿no?, de una manera y vino de otra, ¿no? Si creemos en Dios, este curso nos va dejando claro que en Dios solo se puede creer. No podemos negociar, no conviene, ni no necesitamos. No nos metamos a darle la camiseta de nuestro equipo a Dios. Creamos. En Dios solo se puede creer. Y lo próximo, creer solo se puede en Dios. Creer supone una confianza absoluta y solo Dios es digno de esa confianza. Solo Dios es digno de esa confianza. Los hombres y mujeres que aspiran a que le demos una adhesión
absoluta, están en un camino falso. Eso solamente lo podemos dar a Dios nuestro Señor. Por eso, este Jesús que hemos tratado hoy, sobre todo examinando esos 4 concilios, Nicea, primero de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, siempre seguirá siendo un reto permanente. Y siempre tendremos que criticar nuestros presupuestos. Al afirmar Jesús es Dios, le estamos aplicando nuestra idea de Dios. Es mejor decir Dios es Jesús. Es decir, yo quiero saber cómo es Dios. Déjame aprenderlo desde Jesucristo, el que comió con pecadores, el que criticó el templo, el que se enfrentó a los fariseos, el que abrazaba a niños y niñas, el que se acercó y tocó al leproso, el que levantó a la pecadora del polvo en que la iban a apedrear, aquel que acompañó a sus discípulos, que dio de comer a las multitudes, aquel que dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que dijo, ¿por qué andan tan preocupados? Miren que los pajaritos no siembran y sin embargo mi Padre Celestial los alimenta. Ese es el, aprendamos quién es Dios a partir de Jesús y no cometamos el error de decirle a Jesús cómo debe ser Dios. Siempre hay muchos especialistas que le quieren dar lecciones a Jesús, que es la palabra. Es en Jesús que hemos de aprender quién es Dios. Nos faltará eternidad para comprenderlo. Para el significado del ser humano tampoco nos alcanzará esta vida.